En una hacienda de San Luis Potosí, el año 1952, un hombre poderoso cometió el error más grande de su vida. Don Sebastián Aguirre y Mendoza, dueño de 3.000 hectáreas y 200 cabezas de ganado, miró a los ojos de su joven esposa y lanzó una carcajada que retumbó en las paredes de cal. «Si logras leer mi testamento completo, mujer ignorante, todo esto será tuyo», le dijo señalando sus tierras con desprecio. Ella era una indígena otomí que nunca había pisado una escuela. Él tenía 72 años y acababa de firmar un documento que consideraba impenetrable. Pero lo que sucedió 3 días después, en la oficina del notario, nadie podría haberlo imaginado. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, si te gustan los misterios de la vida real y las historias que desafían lo imposible, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda muchísimo a continuar trayendo estas historias increíbles para ti. María Dolores Hernández tenía 23 años cuando la trajeron a la hacienda de San Gabriel. No la trajeron como invitada, la compraron. Así de simple y así de brutal era la vida en el México profundo de mediados del siglo XX, donde las leyes de la revolución aún no llegaban a los rincones más remotos del altiplano potosino. Ella había nacido en un pueblito otomí llamado San Cristóbal, enclavado en la Sierra Gorda. Su padre había muerto cuando ella tenía 8 años, mordido por una víbora mientras cortaba maguey. Su madre apenas sobrevivía vendiendo nopales en el tianguis dominical. María Dolores creció como crecían todas las niñas de su pueblo, aprendiendo a moler maíz en el metate antes de que saliera el sol, a tejer fajas de colores en el telar de cintura, a identificar las hierbas medicinales del monte. Nunca aprendió a leer. En su pueblo no había escuela. El maestro más cercano estaba a 3 horas caminando, y de todas formas, ninguna familia podía prescindir del trabajo de sus hijas. A los 16 años, María Dolores era una joven de belleza peculiar. No tenía los rasgos delicados que admiraban las familias españolas de la ciudad. Tenía algo más antiguo, más profundo. Sus pómulos altos le daban un aire de nobleza ancestral. Sus ojos negros como obsidiana parecían guardar secretos de siglos. Su piel cobriza brillaba con la salud de quien ha pasado toda su vida bajo el sol y comido solo lo que la tierra da, sin químicos ni adulteraciones. Don Sebastián Aguirre y Mendoza la vio por primera vez en el mercado de Río Verde. Él había ido a comprar un caballo pura sangre. Ella estaba ayudando a su madre a vender quelites y flor de calabaza. El hombre tenía entonces 69 años. Había enviudado 2 veces. La primera esposa le dio 5 hijos y murió de parto con el 6º. La segunda esposa era estéril y murió de tuberculosis después de 15 años de matrimonio sin descendencia. Don Sebastián era un hombre de otra época, alto, de espaldas aún anchas a pesar de su edad, con un bigote blanco perfectamente recortado, y ojos grises que había heredado de su abuelo vasco. Vestía siempre de charro, incluso para ir al mercado. Sombrero de ala ancha, traje bordado con hilos de plata, botonadura de oro macizo. Era dueño de la hacienda más próspera de la región. Sus bisabuelos habían recibido esas tierras como merced real en el siglo XVIII. La revolución había pasado como un vendaval lejano, sin tocar realmente el poder de familias como la suya. Cuando vio a María Dolores, algo se removió en su pecho endurecido. Quizá fue vanidad, quizá fue el último rescoldo de un fuego que creía extinto, quizá fue simplemente el capricho de un hombre acostumbrado a que nadie le dijera que no. Habló con la madre, le ofreció dinero, mucho dinero. El equivalente a 20 años de vender nopales. La madre lloró, pero aceptó. María Dolores no lloró. Había aprendido desde niña que las lágrimas no cambiaban el destino, solo lo hacían más doloroso. La boda se celebró en la capilla de la hacienda 3 semanas después.
El cura era el capellán personal de don Sebastián, un hombre obeso y cómplice que había bautizado a todos los hijos del patrón. La ceremonia duró 15 minutos. No hubo fiesta. Los hijos de don Sebastián, todos ya adultos y con familias propias, se negaron a asistir. Consideraban la unión una vergüenza. Una indígena iletrada no podía ser la esposa legítima del patriarca de los Aguirre y Mendoza. María Dolores se mudó a la casa grande de la hacienda. Era una construcción del siglo XVIII, de muros gruesos de adobe y tezontle, con un patio central donde crecía una bugambilia centenaria. Tenía 16 habitaciones, una biblioteca con más de 2000 volúmenes, un comedor que podía albergar a 30 personas. María Dolores se perdía en aquellos corredores interminables. Nunca había visto un lugar tan grande. Su casa en el pueblo otomí tenía una sola habitación, donde dormían todos sobre petates. Don Sebastián la trataba con una mezcla extraña de ternura posesiva y desdén casual. Por las noches la llamaba a su habitación. Por las mañanas apenas la miraba mientras desayunaba sus huevos rancheros y su café de olla. Ella aprendió a moverse por la casa como un fantasma silencioso. Aprendió que los patrones no querían escuchar la voz de sus esposas indígenas. Querían verlas bonitas y calladas, como jarrones decorativos. Los empleados de la hacienda la trataban con respeto cauteloso. Sabían que era la esposa del patrón, pero también sabían que no tenía ningún poder real. Las decisiones seguían tomándolas don Sebastián y su hijo mayor, Rodrigo, un hombre de 45 años con el mismo carácter autoritario de su padre. María Dolores pasaba los días en el jardín de la hacienda. Allí había plantado un pequeño huerto con las semillas que había traído de su pueblo. Cultivaba epazote, cilantro, chiles serranos, tomates verdes. Era su manera de mantener vivo algo de su mundo anterior. Hablaba con las plantas en otomí, el idioma que don Sebastián le había prohibido usar dentro de la casa grande. Durante casi 3 años, la vida siguió así, rutinaria, predecible. María Dolores era como una sombra hermosa que habitaba los márgenes de aquella hacienda inmensa. Nadie imaginaba que esa joven analfabeta estaba observando todo, aprendiendo, guardando cada detalle en una memoria que resultaría ser extraordinaria. El primer signo de que algo cambiaría llegó una tarde de octubre. Don Sebastián regresó del pueblo más temprano que de costumbre. Venía pálido, se agarraba el pecho con la mano izquierda. María Dolores lo vio llegar desde el jardín. Corrió hacia él con una agilidad que sorprendió a los mozos. Lo sostuvo antes de que cayera. Lo ayudó a llegar hasta su habitación. Preparó un té de toronjil y hojas de naranjo que su abuela le había enseñado a hacer para el corazón enfermo. Don Sebastián sobrevivió ese episodio, pero algo había cambiado en su mirada. La enfermedad del corazón de don Sebastián se convirtió en una presencia constante en la hacienda. Ya no montaba a caballo todos los días como antes. Ya no recorría los campos supervisando el trabajo de sus peones. Pasaba las mañanas en su biblioteca, sentado en un sillón de cuero gastado, mirando por la ventana hacia las montañas lejanas. María Dolores notó que el patrón comenzó a llamar más seguido al licenciado Humberto Cárdenas, el abogado de la familia. Un hombre delgado de unos 50 años, siempre vestido con trajes oscuros, impecables, con lentes de montura dorada y un maletín de piel que nunca soltaba. Venía desde San Luis Potosí, un viaje de 3 horas en aquellas carreteras de terracería que el gobierno prometía pavimentar desde hacía décadas. Las visitas del licenciado Cárdenas se hicieron semanales, luego 2 veces por semana. Se encerraba con don Sebastián en la biblioteca durante horas. María Dolores podía escuchar el murmullo grave de sus voces, pero nunca las palabras. Las puertas de esa biblioteca eran de madera maciza de 2 pulgadas de grosor. Habían resistido revoluciones, temblores y el paso de casi 2 siglos.
Los hijos de don Sebastián también comenzaron a llegar con más frecuencia. Rodrigo, el mayor, venía con su esposa, una mujer alta y rubia de apellido español que miraba a María Dolores como si fuera parte del mobiliario. Sebastián Jr., el segundo hijo, llegaba desde Monterrey, donde administraba negocios textiles. Las tres hijas casadas aparecían los domingos después de misa, siempre vestidas con sus mejores galas, siempre evitando dirigir la palabra a la esposa indígena de su padre. María Dolores escuchaba fragmentos de conversaciones que no estaban destinados a sus oídos. Los hijos hablaban entre ellos en el corredor, creyendo que ella no entendía las complejidades de las herencias y los testamentos. Se equivocaban. Quizá ella no sabía leer, pero su inteligencia natural era aguda como navaja de obsidiana. «El viejo está escribiendo su testamento», escuchó decir a Rodrigo una tarde. «¿Y qué van a hacer con la India?», preguntó Sebastián Jr. con desprecio. «No te preocupes. Papá sabe que no puede dejarle nada importante. Es analfabeta. Ni siquiera podría firmar documentos legales». Las risas de los hermanos resonaron en el patio. María Dolores siguió regando sus plantas de cilantro como si no hubiera escuchado nada, pero sus manos temblaban ligeramente. Una mañana de noviembre, don Sebastián sufrió otro episodio cardíaco. Este fue más grave. El doctor Villarreal, un médico viejo que había atendido a 3 generaciones de la familia Aguirre, llegó galopando desde el pueblo. Estuvo 3 horas encerrado con el enfermo. Cuando salió, su rostro era una máscara de preocupación profesional. «Don Sebastián tiene el corazón muy débil», le dijo a Rodrigo. «Cualquier emoción fuerte, cualquier esfuerzo, podría ser el último». Esa noche, María Dolores escuchó ruidos extraños viniendo de la biblioteca. Eran casi las 2 de la mañana. Ella dormía en una habitación pequeña al final del corredor. Don Sebastián ya no la llamaba a su cuarto desde que empezó con los problemas del corazón. Se levantó descalza, silenciosa como gato montés. Caminó por el corredor de piedra fría hasta llegar frente a la puerta de la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Una rendija de luz amarilla escapaba hacia el pasillo oscuro. María Dolores se asomó con cuidado. Don Sebastián estaba sentado en su escritorio. Frente a él había varios documentos extendidos. El licenciado Cárdenas estaba de pie a su lado, señalando partes específicas de los papeles. La luz de una lámpara de aceite hacía que las sombras bailaran en las paredes forradas de libros antiguos. «Está decidido entonces», dijo don Sebastián con voz cansada. «Todo quedará repartido entre mis 5 hijos, las tierras, el ganado, los inmuebles en la ciudad». «¿Y su esposa actual?», preguntó el licenciado con tono neutral. Don Sebastián se rió. Fue una risa corta, amarga. «A María Dolores le dejó la casa grande, pero con una condición». El licenciado levantó una ceja. «¿Qué clase de condición?». «Que lea el testamento completo, en voz alta, frente a testigos, dentro de los 30 días posteriores a mi muerte. Si no puede hacerlo, la casa pasa a Rodrigo y ella solo recibe una pensión mensual mínima». El licenciado carraspeó incómodo. «Don Sebastián, con todo respeto, su esposa no sabe leer. Usted lo sabe perfectamente». «Exactamente», respondió el viejo con una sonrisa cruel. «Es mi última lección para ella y para mis hijos. Quiero que vean que las apariencias bonitas no son suficientes en este mundo. Sin educación, sin cultura, eres menos que nada». María Dolores sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era tristeza, era algo más profundo. Era la comprensión súbita y cristalina de que para ese hombre, para su familia, para todo ese mundo de haciendas y apellidos españoles, ella nunca había sido una persona completa. Era un objeto decorativo con fecha de vencimiento. Se alejó de la puerta sin hacer ruido. Regresó a su habitación. No lloró. En lugar de eso, se sentó en su cama y miró por la ventana hacia el cielo estrellado. La luna estaba casi llena. En su pueblo, las abuelas decían que la luna llena era tiempo de tomar decisiones importantes. María Dolores tomó una decisión esa noche.
No sabía exactamente cómo, pero encontraría la manera de leer ese testamento, no por el dinero, no por la casa, sino por algo mucho más importante, por demostrar que la ignorancia impuesta no es lo mismo que la incapacidad, que una mujer indígena puede ser tan digna, tan capaz, tan valiosa como cualquier español de apellido rimbombante. Los siguientes días fueron extraños. Don Sebastián parecía haberse recuperado un poco. Volvió a caminar por el jardín, apoyado en un bastón de madera con empuñadura de plata. María Dolores lo observaba desde la cocina. Él nunca la miraba directamente. Era como si ya la hubiera borrado de su vida, como si ella fuera solo un trámite pendiente que la muerte resolvería pronto. Una tarde, María Dolores hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Entró a la biblioteca cuando don Sebastián estaba tomando su siesta. La habitación olía a papel viejo, tabaco de pipa y madera barnizada. Las paredes estaban cubiertas de estantes del piso al techo. Miles de lomos de libros la miraban como testigos silenciosos de su transgresión. Se acercó al escritorio. Allí, en un cajón que estaba ligeramente abierto, vio el testamento. Era un documento grueso, de al menos 20 páginas, escrito con tinta negra en un papel oficial con sellos dorados. Extendió la mano temblorosa y tocó la primera página. Las letras eran como pequeños insectos negros, formando filas ordenadas. No tenían ningún significado para ella. Podían ser dibujos, símbolos mágicos, cualquier cosa. María Dolores sintió una punzada de desesperación. ¿Cómo iba a leer algo que para ella era completamente incomprensible? Escuchó pasos acercándose. Cerró el cajón rápidamente y salió de la biblioteca justo antes de que apareciera Jacinta, la cocinera vieja que llevaba 30 años trabajando en la hacienda. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Jacinta con curiosidad, pero sin hostilidad. «Buscaba al patrón», mintió María Dolores. «Está durmiendo. Mejor no lo molestes. Estos días está de muy mal humor». María Dolores asintió y regresó a su habitación. Se sentó en la cama y pensó intensamente. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? No podía confiar en ninguno de los empleados de la hacienda. Todos le debían lealtad a don Sebastián o a sus hijos. Si descubrían lo que estaba planeando, la echarían antes de que el viejo muriera. La respuesta le llegó esa misma noche, durante la cena. Don Sebastián estaba de excepcionalmente buen humor. Había bebido más vino del recomendado por el doctor. Hablaba con voz fuerte, recordando anécdotas de su juventud. En un momento dado, mencionó casualmente algo que hizo que María Dolores prestara atención aguda. «Mañana viene el padre Anselmo», dijo. «Necesito confesarme antes de que mi corazón decida rendirse definitivamente. El padre Anselmo». María Dolores lo conocía. Era un sacerdote jesuita que venía una vez al mes a celebrar misa en la capilla de la hacienda. Era diferente a los otros curas que ella había conocido. Tenía unos 40 años, era de origen humilde, había estudiado en el seminario con una beca. Trataba a todos con el mismo respeto, desde el patrón hasta el último peón. Quizá el padre Anselmo podría ayudarla. Pero ¿cómo pedírselo sin que don Sebastián se enterara? El padre Anselmo llegó a la hacienda al mediodía siguiente, montado en una mula vieja y acompañado por un monaguillo de 12 años. Era un hombre de estatura media, delgado, con el cabello oscuro cortado muy corto y manos de campesino que delataban su origen humilde. Vestía una sotana negra raída en los codos y llevaba un breviario gastado bajo el brazo. Don Sebastián lo recibió en la biblioteca. La confesión duró más de 1 hora. María Dolores esperó pacientemente. Preparó agua de Jamaica fresca y la sirvió en jarras de barro. Cuando el padre Anselmo salió de la biblioteca, ella estaba esperándolo en el corredor. «Padre, ¿podría hablar con usted un momento?»,
preguntó en voz baja. El sacerdote la miró con sus ojos oscuros y penetrantes. Había algo en esa mirada que hacía sentir a María Dolores que él veía más allá de las apariencias, más allá de su condición de esposa indígena comprada como ganado. Por supuesto, hija. ¿Quieres confesarte? No, padre. Necesito pedirle un favor. Caminaron hasta el jardín, lejos de las ventanas de la casa grande. María Dolores le contó todo. Le habló de la conversación que había escuchado entre don Sebastián y el licenciado. Le habló de la condición cruel del testamento. Le habló de su decisión de aprender a leer ese documento, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. El padre Anselmo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, el sacerdote permaneció callado durante un largo minuto, mirando las montañas distantes. Lo que me pides es muy difícil, María Dolores. Aprender a leer lleva meses, años. Y tú me dices que don Sebastián no vivirá mucho más tiempo. Lo sé, padre, pero tengo que intentarlo. No puedo dejar que me humillen así. No puedo permitir que piensen que soy menos que ellos solo porque nací en un pueblo pobre. El padre Anselmo sonrió. Era una sonrisa triste pero llena de admiración. Tienes razón. La dignidad no tiene que ver con los apellidos ni con las tierras. Tiene que ver con el espíritu. Te voy a ayudar. Así comenzó la educación secreta de María Dolores. El padre Anselmo convenció a don Sebastián de que necesitaba venir más seguido a la hacienda, porque quería catalogar la biblioteca para la diócesis. El viejo, vanidoso con su colección de libros antiguos, aceptó encantado. El sacerdote comenzó a visitar la hacienda 2 veces por semana. Oficialmente, venía a trabajar en la biblioteca. En realidad, dedicaba 2 horas cada visita a enseñarle a leer a María Dolores. Se reunían en la capilla con la excusa de que el padre le estaba dando instrucción religiosa. Nadie sospechaba nada. ¿Quién iba a pensar que una india analfabeta pudiera aprender las letras? Las primeras semanas fueron desesperantes. María Dolores miraba las letras y no veía más que garabatos sin sentido. El padre Anselmo era paciente. Comenzó con lo más básico, el abecedario. Le enseñó que cada una de esas formas extrañas tenía un sonido, que los sonidos se unían para formar palabras, que las palabras eran como puentes entre el pensamiento y el papel. La A suena como cuando abres la boca para que el doctor te revise la garganta, le explicaba. La E es como cuando dices porque no entendiste algo. La I es un sonido pequeño, como el chirrido de un ratón. María Dolores tenía una ventaja inesperada, una memoria extraordinaria. Toda su vida había dependido de recordar cosas sin escribirlas. Sabía cuándo había que sembrar cada planta solo por observar las estrellas. Conocía cientos de remedios de hierbas memorizando las enseñanzas de su abuela. Podía recordar conversaciones completas que había escuchado meses atrás. Esa misma memoria prodigiosa ahora se aplicaba a las letras. Después de 3 semanas, ya reconocía el abecedario completo. Después de 2 meses, podía leer palabras sencillas: casa, mesa, tierra, agua, cielo. El padre Anselmo estaba asombrado por su progreso, pero había un problema. El testamento no estaba escrito en palabras sencillas. Estaba redactado en lenguaje legal, lleno de términos técnicos, cláusulas complejas, referencias a códigos y artículos. Era como si estuviera escrito en un idioma completamente diferente al español que María Dolores hablaba todos los días. «Necesitamos una estrategia diferente», dijo el padre Anselmo una tarde de enero. «No hay tiempo suficiente para que aprendas todo el vocabulario legal. Pero hay algo que podríamos hacer». Le explicó su plan. Era arriesgado. Requería de una memoria casi perfecta, pero podría funcionar. El padre Anselmo consiguió una copia del testamento. No fue fácil. Tuvo que esperar a que el licenciado Cárdenas hiciera una de sus visitas habituales. Durante la reunión, el abogado dejó su maletín en el recibidor.
El padre Anselmo, con la ayuda del joven monaguillo que lo acompañaba, logró abrir el maletín, sacar el testamento, llevarlo a la capilla, y que María Dolores lo viera durante exactamente 15 minutos antes de devolverlo sin que nadie notara nada. 15 minutos, 20 páginas. María Dolores las leyó con dificultad, tropezándose con cada tercera palabra, pero el padre Anselmo le iba diciendo cómo se pronunciaban los términos difíciles. Ella no entendía el significado de muchas cosas, pero su cerebro extraordinario estaba capturando cada palabra, cada coma, cada punto, como si estuviera tomando una fotografía mental de cada página. Artículo primero. Yo, Sebastián Aguirre y Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, leía con esfuerzo. El padre Anselmo la corregía cuando se equivocaba. Repetían las frases difíciles una y otra vez, hasta que ella podía pronunciarlas correctamente. Durante los siguientes 2 meses, María Dolores y el padre Anselmo trabajaron en esas 20 páginas, no solo en leerlas, sino en memorizarlas. Él le había explicado que, para que su plan funcionara, ella tenía que ser capaz de recitar el testamento completo de memoria, pero haciendo parecer que lo estaba leyendo del papel. Era un engaño piadoso, pero era la única manera. María Dolores dedicaba cada momento libre a repasar mentalmente el testamento. Mientras cocinaba, mientras regaba sus plantas, mientras estaba acostada en su cama por las noches, las palabras se repetían en su cabeza una y otra vez como una oración interminable. En caso de que mi esposa María Dolores Hernández no cumpla con la condición establecida en el artículo 7, la propiedad de la Casa Grande pasará a mi hijo Rodrigo Aguirre. A finales de marzo, don Sebastián tuvo otro episodio cardíaco. Este fue el más grave de todos. El doctor Villarreal lo dejó muy claro. Era cuestión de días, tal vez semanas a lo mucho. Los hijos comenzaron a llegar como buitres oliendo la muerte. Se instalaron en las habitaciones de invitados. Empezaron a hacer inventarios discretos de los bienes de la hacienda. Hablaban entre ellos sobre cómo dividirían las tierras, a quién le tocaría cada sección, cómo administrarían el ganado. María Dolores los escuchaba todo. Nadie se molestaba en bajar la voz cuando ella estaba cerca. Para ellos era como un mueble, incapaz de comprender sus conversaciones sobre herencias y propiedades. Una noche, Rodrigo le habló directamente por primera vez en meses. Cuando mi padre muera, tendrás que irte de esta casa. Claro, te daremos una pensión, no somos crueles, pero la Casa Grande es patrimonio familiar. No puede estar en manos de alguien como tú. Pero don Sebastián me dejó la casa en su testamento, respondió María Dolores con voz suave. Rodrigo soltó una carcajada. ¿Te dejó la casa? Claro, con la pequeña condición de que puedas leer el testamento completo. Todos sabemos que eso es imposible. Mi padre tenía un sentido del humor muy particular. María Dolores no dijo nada más. Simplemente inclinó la cabeza y se retiró a su habitación. Pero en sus ojos había un brillo que, si Rodrigo hubiera sido más observador, le habría resultado inquietante. El padre Anselmo vino a dar la extrema unción a don Sebastián el 15 de abril de 1955. El viejo estaba consciente, pero muy débil. Apenas podía hablar. Todos sus hijos estaban reunidos alrededor de la cama. María Dolores estaba en un rincón de la habitación, silenciosa como siempre. Don Sebastián la miró. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó por su rostro. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo fue un murmullo ininteligible. Murió esa misma noche, a las 3 de la mañana. María Dolores estaba despierta en su habitación cuando escuchó el llanto de las mujeres y las voces graves de los hombres. Se levantó, se puso su mejor vestido, el único de seda que don Sebastián le había comprado para una fiesta años atrás, y salió al corredor.
El cuerpo de don Sebastián fue velado durante 3 días en el salón principal de la hacienda. Vinieron cientos de personas de todo el estado, políticos, hacendados, comerciantes. Todos querían despedirse del último gran patriarca de la región. Los hijos de don Sebastián se movían entre los dolientes con caras de circunstancia, pero María Dolores los conocía bien. Detrás de las lágrimas apropiadas estaban impacientes por llegar a la lectura del testamento. El funeral fue el día 18. Lo enterraron en el panteón familiar de la hacienda, junto a sus 2 esposas anteriores. El padre Anselmo ofició la misa. Cuando echaron tierra sobre el ataúd, María Dolores sintió algo extraño. No era alivio, no era tristeza, era una especie de anticipación, como estar parada al borde de un precipicio, sabiendo que estás a punto de saltar, pero sin saber si hay agua abajo o rocas afiladas. La lectura del testamento estaba programada para el 25 de abril, en la oficina del licenciado Cárdenas, en San Luis Potosí. Pero Rodrigo, como primogénito y albacea, decidió que se haría en la hacienda. Quería que fuera un evento familiar, privado. No quería que nadie de fuera fuera testigo de la humillación de María Dolores cuando quedara claro que no podía cumplir con la condición del testamento. La mañana del 25 amaneció despejada y fresca. María Dolores se levantó antes del alba, se bañó con agua fría del pozo, se puso el mismo vestido de seda que había usado para el velorio. Se cepilló el cabello negro y largo hasta que brilló como obsidiana pulida. Se miró en el pequeño espejo roto de su habitación y vio a una mujer que ya no era la misma que había llegado a esa hacienda casi 4 años atrás. A las 10 de la mañana, todos estaban reunidos en la biblioteca. Los 5 hijos de don Sebastián, con sus respectivas esposas, el licenciado Cárdenas con su maletín de piel, el padre Anselmo, invitado por María Dolores como su testigo personal, y varios empleados de confianza de la hacienda que servían como testigos legales. María Dolores entró a la biblioteca con paso firme. Se sentó en una silla que habían colocado frente al escritorio. El licenciado Cárdenas la miró con una mezcla de lástima y profesionalismo frío. «Bien», comenzó el abogado, «procederemos a la lectura del testamento de don Sebastián Aguirre y Mendoza. Como es de conocimiento de todos los presentes, existe una cláusula específica que afecta a la señora María Dolores Hernández». Abrió el documento y leyó la cláusula en voz alta. Cada palabra era como un látigo para los oídos de María Dolores, pero ella mantuvo la cara serena, sin expresión. La casa grande de la hacienda de San Gabriel pasará a ser propiedad exclusiva de mi esposa María Dolores Hernández, con la condición de que ella sea capaz de leer este testamento completo, en voz alta, sin ayuda, frente a testigos designados dentro de los 30 días posteriores a mi fallecimiento. Si no cumple con esta condición, la propiedad pasará a mi hijo Rodrigo Aguirre y la señora Hernández recibirá una pensión mensual de 200 pesos. Rodrigo sonrió. Sus hermanos intercambiaron miradas de satisfacción apenas disimulada. 200 pesos era una miseria, apenas suficiente para rentar un cuarto en el pueblo y comprar tortillas. El licenciado Cárdenas miró a María Dolores. «Señora Hernández, ¿comprende usted la condición establecida?» «Sí, licenciado, y desea intentar cumplir con ella». María Dolores asintió. «Sí, voy a leer el testamento». Se escucharon risitas ahogadas entre los presentes. Rodrigo se reclinó en su silla con una expresión de diversión cruel. Sebastián Jr. negó con la cabeza como si estuviera viendo a una niña hacer algo adorablemente tonto. El licenciado Cárdenas le extendió el documento. 20 páginas de papel oficial, escritas con tinta negra, llenas de términos legales incomprensibles para la mayoría de la gente común. Mucho menos para una mujer indígena sin educación formal. María Dolores tomó el documento con manos que no temblaban.
Lo colocó sobre el escritorio frente a ella. Respiró profundo. Miró hacia el padre Anselmo, quien le dedicó una sonrisa de aliento casi imperceptible, y comenzó a leer. Testamento de don Sebastián Aguirre y Mendoza, otorgado en la ciudad de San Luis Potosí el día 23 de febrero del año de 1955, ante el licenciado Humberto Cárdenas Villareal, notario público número 17. Su voz era clara, firme, pronunciaba cada palabra con cuidado, pero sin titubeos. Las primeras líneas eran las más difíciles, pero su memoria extraordinaria estaba funcionando perfectamente. Cada palabra estaba donde debía estar en su mente, como cuentas de collar perfectamente ordenadas. Los presentes comenzaron a mirarse entre sí con sorpresa. Rodrigo se inclinó hacia adelante en su silla, frunciendo el ceño. María Dolores continuó. Artículo primero. Declaro ser hijo legítimo de don Antonio Aguirre y Salazar y de doña Mercedes Mendoza y Cortés, ambos finados. Pasaron los minutos. María Dolores seguía leyendo. Su voz nunca vaciló. Pronunciaba correctamente incluso los términos más complicados: usufructo vitalicio, copropiedad indivisa, derecho de superficie, fideicomiso testamentario. El licenciado Cárdenas comenzó a seguir la lectura con su propia copia del testamento. Sus ojos se movían entre el documento y María Dolores con creciente asombro. Ella no estaba cometiendo ni un solo error, ni siquiera en las comas. Rodrigo ya no sonreía. Su rostro se había puesto cada vez más rojo. Se puso de pie de repente. Esto es un fraude. Alguien le enseñó el testamento de antemano. Esta mujer no sabe leer. El licenciado Cárdenas levantó una mano. Por favor, don Rodrigo, permita que la señora termine. Yo estoy verificando que la lectura sea correcta. María Dolores no se detuvo. Siguió leyendo como si la interrupción no hubiera ocurrido. Artículo quinto. Mis propiedades urbanas en la ciudad de San Luis Potosí, consistentes en 3 edificios ubicados en las calles de Hidalgo, Carranza y Juárez, se dividirán en partes iguales entre mis hijos. La tensión en la biblioteca era palpable. Los hermanos habían dejado de sonreír. Las esposas se susurraban entre ellas. El padre Anselmo permanecía en silencio, pero había orgullo en sus ojos. María Dolores llegó al artículo séptimo, el crucial, el que decidía su destino. Artículo séptimo. A mi esposa María Dolores Hernández le dejo en propiedad absoluta la casa grande de la hacienda de San Gabriel, con todos sus muebles, enseres y pertenencias, con la condición de que ella sea capaz de leer este testamento completo. Su voz se hizo más fuerte al llegar a esas líneas, como si cada palabra fuera una victoria personal sobre todos los que la habían subestimado, sobre todos los que habían asumido que era menos capaz porque había nacido pobre, porque su piel era oscura, porque su idioma materno no era el español. Siguió leyendo, página tras página, los artículos que describían la división del ganado, de las tierras de cultivo, de las inversiones bancarias. Todo lo que don Sebastián había acumulado durante su larga vida estaba documentado en esas páginas, y María Dolores lo estaba leyendo con una precisión que dejaba boquiabiertos a todos los presentes. Cuando llegó a la página 19, su garganta estaba seca, pero no pidió agua. No iba a darles esa satisfacción, no iba a mostrar ninguna debilidad. Artículo 19. Es mi voluntad que, en caso de disputas sobre la interpretación de este testamento, prevalezca siempre el espíritu de justicia y equidad, reconociendo que el valor de una persona no se mide por su origen o educación, sino por su carácter y dignidad. Esas palabras no estaban en el testamento original. María Dolores se dio cuenta al instante. El padre Anselmo debió haberlas agregado cuando hizo la copia. Era su manera de enviarle un mensaje, de recordarle por qué estaba haciendo esto. Pero nadie más lo notó.
El licenciado Cárdenas no tenía el testamento memorizado palabra por palabra. Simplemente verificaba que las cláusulas principales estuvieran correctas. Finalmente, María Dolores llegó a la última página, a las últimas líneas. Firmo y ratifico este testamento en pleno uso de mis facultades mentales, declarando que esta es mi última voluntad. San Luis Potosí, 23 de febrero de 1955. Sebastián Aguirre y Mendoza. Cerró el documento, levantó la vista, miró directamente a Rodrigo. He terminado. El silencio en la biblioteca era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El licenciado Cárdenas fue el primero en hablar. Su voz sonaba extraña, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Señores, he verificado que la lectura realizada por la señora María Dolores Hernández es correcta en todos sus aspectos. Ha cumplido con la condición establecida en el testamento. Por lo tanto, la casa grande de la hacienda de San Gabriel es ahora de su propiedad legal. Rodrigo explotó. Esto es imposible. Esta mujer no sabía ni escribir su nombre hace 4 meses. Alguien la ayudó. Esto tiene que ser un fraude. María Dolores se puso de pie. Por primera vez en los casi 4 años que había pasado en esa hacienda, habló con voz alta y clara, sin la sumisión habitual. Nadie me ayudó a leer ese testamento, don Rodrigo. Lo leí yo sola, con mis propios ojos y mi propia voz. Su padre creyó que podía humillarme una última vez. Creyó que mi falta de educación formal significaba que yo era menos que ustedes. Se equivocó. Se volvió hacia el licenciado Cárdenas. ¿Qué necesito firmar para que esta casa sea oficialmente mía? El abogado, todavía procesando lo que había sucedido, sacó varios documentos de su maletín. Hay papeles de transferencia que necesitan su firma y la de los testigos. No sé escribir, admitió María Dolores sin vergüenza, pero sé poner mi huella digital y firmar con una X. ¿Es eso suficiente? Sí, señora. Es perfectamente legal. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de documentos, firmas, huellas digitales, sellos oficiales. Los hijos de don Sebastián protestaban, amenazaban con litigios, gritaban sobre injusticias. Pero el licenciado Cárdenas fue muy claro. El testamento era legal, la condición se había cumplido y no había ninguna base para impugnarlo. Cuando todo estuvo firmado y sellado, María Dolores se volvió hacia Rodrigo y sus hermanos. Tienen una semana para recoger sus pertenencias personales de esta casa. Después de eso, solo ustedes serán bienvenidos cuando yo los invite. Esta es mi casa ahora, mi hogar. Rodrigo la miró con un odio tan puro que por un momento pareció que iba a atacarla físicamente, pero su esposa lo tomó del brazo y lo jaló hacia la salida. Uno por uno, los hijos de don Sebastián salieron de la biblioteca, algunos con lágrimas de rabia, otros simplemente en shock. Cuando se fueron, solo quedaron María Dolores, el padre Anselmo y el licenciado Cárdenas en la biblioteca. El abogado guardó sus documentos lentamente. Antes de irse, miró a María Dolores con una expresión que era mitad admiración, mitad incredulidad. Señora Hernández, en mis 30 años como abogado, nunca había visto algo así. ¿Cómo lo hizo? María Dolores sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero llena de una satisfacción profunda. Mi abuelo solía decir que hay muchas formas de sabiduría, licenciado. Los libros son solo una de ellas. Yo nunca fui a la escuela, pero aprendí a recordar, a observar, a escuchar. Y cuando finalmente aprendí las letras, descubrí que mi memoria podía guardar palabras, igual que siempre guardó recetas de remedios y estaciones de siembra. El licenciado Cárdenas asintió lentamente. Don Sebastián quiso darle una lección de humildad, pero creo que usted fue quien le dio la lección, aunque él ya no esté aquí para aprenderla. Después de que el abogado se fue, María Dolores se quedó sola con el padre Anselmo en la biblioteca. Gracias, padre, dijo simplemente. El sacerdote negó con la cabeza. Yo solo te di las herramientas. Tú hiciste todo el trabajo. Tu determinación,
tu inteligencia, tu memoria extraordinaria. Esos fueron tus propios talentos. Yo solo ayudé a pulirlos. ¿Qué hago ahora?, preguntó María Dolores. La pregunta era genuina. Toda su vida había sido definida por otros, primero por su madre que la vendió, luego por don Sebastián que la compró. Ahora, por primera vez, era verdaderamente libre de decidir su propio camino. El padre Anselmo sonrió. Ahora vives tu vida, como quieras vivirla, como mereces vivirla. Los hijos de don Sebastián cumplieron con sacar sus pertenencias personales de la casa grande. Lo hicieron en silencio, con caras largas y miradas de resentimiento. Intentaron llevarse algunos muebles valiosos que habían pertenecido a su madre, pero María Dolores fue firme. El testamento especificaba claramente que los muebles quedaban con la casa. Durante las primeras semanas, después de la lectura del testamento, hubo rumores en todo San Luis Potosí. La historia de la viuda analfabeta que había leído un documento legal completo corrió como pólvora. Algunos decían que había sido brujería, otros que el padre Anselmo había hecho un milagro. Los más sensatos simplemente reconocían que habían subestimado completamente a esa mujer callada de ojos de obsidiana. María Dolores no perdió tiempo en hacer cambios en la hacienda. Lo primero que hizo fue hablar con todos los empleados. Les dijo que sus salarios se duplicarían, que los niños de los trabajadores irían a la escuela y ella misma pagaría los útiles y uniformes, que construiría una escuela pequeña en las tierras de la hacienda para que ningún niño tuviera que caminar 3 horas para aprender a leer. Usó parte del dinero que don Sebastián le había dejado para su manutención para contratar a una maestra del pueblo, una mujer joven llamada Lupita que acababa de terminar la normal. Lupita enseñaba a los niños durante el día y a María Dolores durante las noches. Porque aunque había memorizado el testamento, María Dolores sabía que la verdadera libertad vendría solo cuando pudiera leer cualquier cosa, no solo las palabras que había aprendido de memoria. A los 6 meses de la muerte de don Sebastián, María Dolores ya podía leer libros sencillos. A los 2 años estaba leyendo novelas completas. Descubrió que amaba la poesía. Los versos de Sor Juana Inés de la Cruz la hacían llorar. Las palabras de otra mujer que había tenido que luchar contra un mundo que no quería que las mujeres pensaran por sí mismas. El padre Anselmo seguía visitando la hacienda regularmente. Se habían vuelto amigos verdaderos. Él le prestaba libros de la biblioteca de la iglesia. Hablaban durante horas sobre historia, sobre filosofía, sobre las injusticias del mundo y cómo cambiarlas. María Dolores nunca se volvió a casar, no porque no tuviera pretendientes. Varios hombres del pueblo, viudos, acomodados y comerciantes exitosos, intentaron cortejarla, pero ella había probado la libertad y no estaba dispuesta a renunciar a ella por la compañía de ningún hombre. En lugar de eso, dedicó su vida a algo más importante. Convirtió parte de la Casa Grande en un refugio para mujeres en situaciones difíciles. Mujeres que habían sido abandonadas, golpeadas, vendidas como ella misma había sido vendida. Les daba un lugar donde vivir, les enseñaba a leer, les enseñaba oficios, les daba las herramientas para que pudieran valerse por sí mismas. La escuela que había fundado creció. De 10 niños pasó a 40, luego a 80. El gobierno estatal, avergonzado por el hecho de que una mujer indígena estaba haciendo más por la educación que ellos mismos, finalmente construyó una escuela oficial en el pueblo cercano. Pero la escuela de María Dolores siguió funcionando, porque ella aceptaba a todos los niños que las otras escuelas rechazaban, los demasiado pobres, los que tenían que trabajar y solo podían estudiar por las tardes, los que hablaban otomí como primer idioma y necesitaban paciencia extra para aprender español. Los hijos de don Sebastián intentaron 2 veces impugnar el testamento en los tribunales. Ambas veces perdieron. Los jueces fueron muy claros.
El testamento era legal, la condición se había cumplido y el resentimiento de los herederos no era base legal para anular la voluntad de su padre. Con el tiempo, algunos de ellos se reconciliaron con la situación. Sebastián Jr. fue el primero en volver a visitar la hacienda 5 años después de la muerte de su padre. Llegó con su hijo adolescente que necesitaba ayuda con sus estudios y había escuchado que en la hacienda de San Gabriel había una mujer que enseñaba con paciencia infinita. María Dolores recibió al muchacho sin rencor. Le enseñó durante todo un verano. Cuando el chico regresó a Monterrey, sus calificaciones habían mejorado tanto que ganó una beca para estudiar ingeniería. Rodrigo nunca se reconcilió. Murió 15 años después, amargado y enojado con el mundo. Pero antes de morir, escribió una carta que su esposa le entregó a María Dolores después del funeral. En la carta, Rodrigo admitía que su padre había sido cruel con ella, que la condición del testamento había sido una humillación innecesaria, que él mismo había sido ciego al no ver su valor, su inteligencia, su dignidad. No pedía perdón, porque era demasiado orgulloso para eso, pero reconocía que había estado equivocado. María Dolores guardó esa carta en un cajón de su escritorio, el mismo escritorio donde don Sebastián había firmado el testamento que intentó ser su humillación final y se convirtió en su liberación. Vivió hasta los 78 años. Cuando murió en 2007, más de 1000 personas asistieron a su funeral. Niños que había enseñado, ahora adultos con sus propias familias, mujeres que había rescatado de situaciones desesperadas, maestros que habían aprendido de su ejemplo. El gobernador del estado estuvo presente. Dio un discurso sobre cómo María Dolores había sido una pionera de la educación popular en San Luis Potosí. Está enterrada en el mismo panteón familiar donde reposa don Sebastián. Irónicamente, su tumba recibe más visitas que la de él. La gente viene a dejar flores, a agradecer, a recordar a la mujer que demostró que la sabiduría no viene solo de los libros y que la dignidad humana no se puede comprar ni vender. En su testamento, María Dolores dejó la casa grande convertida en un centro educativo permanente. Hoy funciona allí una biblioteca pública, una escuela para adultos que quieren aprender a leer y un museo pequeño que cuenta su historia. En la entrada del museo hay una placa de bronce. Tiene grabadas las primeras líneas del testamento que ella leyó aquel día de abril de 1955. Y debajo, una frase que ella misma escogió. La ignorancia impuesta no es lo mismo que la incapacidad. La educación es un derecho, no un privilegio. Y la dignidad humana no necesita permiso de nadie para existir. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Conocen alguna historia similar de personas que superaron las expectativas más bajas que otros tenían de ellas? ¿Creen que María Dolores hizo lo correcto al memorizar el testamento o debería haber admitido que no sabía leer? Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó esta historia de dignidad, determinación y justicia poética, dejen su like y compartan el video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para aprender, para crecer, para reclamar el respeto que merecemos. Nos vemos en el próximo caso. Hasta pronto.